Buenas tardes a todos. Volvemos a saludarlos para que queden en el registro en YouTube. Y vamos a comenzar nuestro encuentro del día de hoy, 21 de agosto. Vamos a conectarnos con lo que venimos haciendo semana tras semana. Y vamos a empezar hablando de la meditación, como solemos hacer, para que después los que tengan ganas se queden meditando. Porque meditar es de alguna manera desarrollar una valentía que te permite enfrentar y ver las angustias que te aquejan. Meditar es una manera de ver aquellas cosas que a simple vista no ves. Y entonces, a veces enfrentarnos a esas cosas necesita de coraje. Vieron cuando uno se va poniendo muchas actividades, va poniendo muchas excusas, es porque en realidad no quiere parar y ver, no quiere enfrentarse a una realidad, que a veces duele, que a veces es incómoda, que no siempre es la ideal o la que buscamos. Por eso, cuando la velocidad y la diversidad de actividades simplemente se usa para tapar otras cosas, animarte a meditar requiere una dosis de valentía. El lunes estuvimos con Stanislao Bakrach en Lambrot y él contaba ejemplos de personas que a partir de que empezaron a meditar, cambiaron. Y cuando cambiaron, terminó cambiando hasta su entorno en algunos casos. En algunos casos se pelearon con sus parejas o con sus socios o con sus amigos, porque uno cambia, porque uno deja de ser quien venía siendo en piloto automático y escondiendo cosas y se pone con cierta valentía a mirar de otra manera. Porque de alguna manera todos tenemos dentro nuestro cosas que nos hacen ruido, cosas que nos molestan. Y entonces, si hacemos muchas cosas una tras de la otra, es como que nos engañamos a nosotros y no podemos ver eso. Cuando te detenés y meditas, te empiezas a conocer un poco más, y ahí es donde a veces experimentás un poco de incomodidad, y a veces esa incomodidad es básicamente emocional, porque te enfrentás a algunos problemas o algunas angustias que tenés, que aunque no medites, están igual y que lastiman igual. Simplemente a veces tratamos de maquillarlo o de disimularlo. Meditar es dejar de usar ese maquillaje, es sacarte esa careta, es dejar de disimular y de permitirte la posibilidad de ver qué estás atravesando y preguntarte de verdad si te gustaría hacer un proceso transformador. Para poder hacer eso hay que tener valentía, hay que poder decir, bueno, me voy a relajar, voy a bajar mis defensas, voy a dejar de esconderme y voy a ver qué es lo que hay para ser visto. Voy a intentar ver eso que antes ignoraba o pasaba de largo o no me detenía porque me asustaba. Hay que animarse a entender lo que hasta ahora no entendíamos. Y si lo haces, si la meditación te permite y te animás a meditar y podés empezar a ver esas cosas que hasta ahora no veías, la Kabbalah te dice que lo tomes como una bendición, que eso es un paso hacia la sabiduría, que la sabiduría no está en leer libros, sino también en leer tu alma, que no se encuentra sabiduría cuando podés citar fechas, datos, números, estadísticas y demás, sino que se encuentra sabiduría cuando te conoces un poco más y sos capaz de darte cuenta qué cosas te pasan, qué cosas te afectan, qué cosas te dañan, qué cosas te lastiman. Porque lo más probable es que en la primera etapa donde enfrentes esto, veas cierto sufrimiento, te des cuenta y tomes conciencia que hay algunas cosas que te duelen. Hay, hay cosas que tenemos adentro nuestro que nos producen ese dolor que siempre en la vida cotidiana evitamos. Y entonces, ¿saben qué?
La primera pregunta frente a eso que ves, que te pasa, es, ¿este dolor es externo o es interno? ¿Es un dolor que viene desde adentro mío porque tengo algún órgano lastimado o alguna parte interna de mi cuerpo dañada? ¿O es externo? ¿Y qué significa que el dolor es externo? El dolor viene de una interpretación que hace mi cabeza de algo que pasó o de algo que está pasando. No me duele la panza porque comí algo en mal estado y me está produciendo un dolor, sino que me duele la panza porque siento que tengo que tomar una decisión y no me animo a tomarla, o porque me genera nervios la persona con la que me voy a encontrar en un rato, o porque me pusieron en una situación que me avergonzó y me expuso y eso me generó ese dolor de panza. Y la mayoría de los casos, la mayoría de las veces, lo que vamos a descubrir es que ese dolor es externo y que tiene que ver con la interpretación que yo hago de lo que me pasó o de lo que me está pasando o de lo que me puede llegar a pasar. Porque tenemos dolores que tienen que ver con angustias de cosas pasadas y tenemos dolores que tienen que ver con ansiedades de cosas que van a llegar en algún momento. Y de alguna forma, eso es lo que más nos caracteriza a todos. Y nuestra cabeza, que no deja de pensar, que no para de generar pensamientos, produce algunas de estas cosas que nos causan ese sufrimiento y ese dolor. Son interpretaciones que hacemos de la vida que tenemos. Entonces, para dar un ejemplo simple, sencillo, ¿no? Si yo sé que mañana me voy a encontrar con alguien que yo admiro mucho y que respeto y que yo siento que él a mí no me admira, no me respeta y no me valora como yo a él, yo sé que mañana tengo ese encuentro, yo puedo estar en este momento sufriendo porque ya voy anticipando que cuando esté frente a él, él me va a mirar de arriba hacia abajo y yo voy a estar expuesto a una mirada de él de desprestigio o de poca consideración. ¿Y eso es cierto? ¿Quién sabe? Pero si yo lo considero cierto y si yo leo eso de lo que esa persona siente por mí y si yo le atribuyo a esa persona ese lugar, para mí es verdad. Y esa verdad me duele. A mí me duele que alguien a quien yo aprecio, quiero y respeto no me devuelva lo mismo a mí. Pero no sabemos si es en la verdad última, no sabemos si es así. No sabemos si realmente piensa eso de mí. Yo creo que él piensa eso de mí y lo vivo como cierto. De alguna manera, meditar es empezar a acallar esa voz, es desactivar ese mecanismo y tratar de liberarte de ese dolor. Si yo logro en la meditación dejar que mi mente siga reproduciendo en forma repetitiva, de loop, ese pensamiento, lo más probable es que me libere de ese dolor. Y solamente vos puedes salir de esa trampa. No tiene que ver con algo que te lo diga alguien, que te lo interprete alguien, que te lo explique alguien. Tiene que ver con que vos dejes de producir ese pensamiento que no es racional y que te produce a vos esas consecuencias que no querés que pasen. Entonces, parte de lo que en este espacio queremos trabajar, ver y descubrir es cómo hacer para que tu mente empiece a parar, para que deje de ser un caballo descontrolado que genera muchísimos pensamientos todo el tiempo y que en parte de ese tiempo vos puedas sentir que descansás. ¿Por qué? No es que no va a generar ningún pensamiento, pero no te va a inundar de pensamientos. Y además no vas a producir pensamientos autodestructivos o angustiantes o dolorosos, sino que vas a intentar concentrar tu cabeza, tu razón, en otros pensamientos que no te produzcan ese dolor. Y entonces se trata de detenerse y de observar
y de prestar la atención a tus pensamientos y ponerles la lupa y hacer que eso sea un poco más evidente para vos que estás pensando y ese pensamiento, cuando vos le pones la lupa, cambia. Eso en Kabbalah tiene un nombre. Se llama Ishuv Adat. Ishuv Adat. Ishuv viene de asentar, de la Shevet está ahí metido, ¿no? Ishuv, que se siente tu Da'at, tu conocimiento. ¿Sí? Es una expresión de la Kabbalah que nos ayuda a manejar eso que aparece y que irrumpe en nuestra vida todo el tiempo. Ishuv Adat es que tu cabeza tenga un Shabbat. Es la misma palabra, en definitiva. Es darle a tu cabeza esa tranquilidad, ese reposo, esa paz que no conseguimos tan habitualmente y que tanto nos hace falta. Entonces, eh, no es que vas a poder manejar todos los pensamientos que vas a tener, eso no es así. No es que vas a poder manejar, no tener más pensamientos negativos. No se puede manejar eso por completo. Nunca más voy a pensar que los demás no me respetan. Bueno, saben que estoy pensando ahora que los demás no me respetan. O sea, es imposible proponerte que no aparezca ningún pensamiento negativo o profano. Eso no es posible. Pero sí podemos trabajar en nuestro ahora y quitarle un poco de preponderancia al tiempo pasado y al tiempo futuro, ¿no? Los tiempos que a veces nos invaden en nuestra vida. ¿Se acuerdan cuál fue la primera pregunta de la Torá? La primera vez que la Torá hace una pregunta, está en palabra de Dios, preguntándole a Adán, Ayeka. Ayeka en hebreo significa ¿dónde estás? Esa es la primera pregunta de la Torá. Y uno podría decir, claro, justo a Dios se le rompió el Waze. Se quedó sin GPS y entonces quería saber dónde estaba Adán. No necesita porque todos tenemos un chip adentro y en la pantalla de Dios aparece el movimiento de todos y cuando quiere saber dónde está alguien, lo tiene en su pantalla. Sabían que era así, ¿no? Ese Ayeka, como todo en la Torá, es una idea simbólica, pero súper importante, que nos conecta con la idea de que seguimos teniendo que escuchar esa pregunta. Entonces yo te pregunto ahora a vos, no para que me contestes. Ayeka, ¿estás acá intentando escuchar estas palabras? ¿O estás pensando las cosas que podrías haber terminado y no terminaste? ¿Estás pensando lo que vas a hacer apenas termine este encuentro? ¿Estás pensando algo que te pasó en el día y te dejó alterado y todavía te lo repetís y algo que te pasó y te peleaste o discutiste o hiciste algo mal y te lo volvés a decir? ¿O estás todavía ya imaginando el encuentro de mañana, que tenés esa reunión que no querías tener y que te vas a ver una persona que no querías ver? Ayeka. Esa pregunta de la Torá es una pregunta clave a la hora de pensar en nuestro espacio, Cabaná. ¿Dónde estás? Ayeka. ¿En qué lugar están tus pensamientos? ¿En qué lugar está tu cabeza? ¿En qué lugar están tus preguntas y tus angustias? Entonces, no es que estamos perdidos, pero tenemos que conectar con el momento presente. Por eso algunos buscan algún ruido o algo que te conecte con el ahora. Tenés que estar acá, tenés que estar presente en donde sea que estés. Un ejemplo que solemos dar siempre, uno puede hasta meditar mientras lava los platos, o uno puede meditar mientras está atándose los cordones, o uno puede meditar mientras juega al tenis. Si vos estás presente en lo que estás haciendo, estás conectado y tu ayeka responde a tu actividad del momento, es muy probable que lo hagas mientras estés desconectando tu cabeza, relajando tus pensamientos y disfrutando el momento. De eso se trata. Si tenés buen ejercicio en esto, no hace falta que dejes de hacer nada, no hace falta que dediques un tiempo especial. Por supuesto que la práctica de la meditación, por lo menos 20 minutos por día, es fantástica. Pero después el resto del día podés tener momentos ayeka que te permitan a vos volver al momento presente y despertar a lo que estés haciendo. Y si eso es un poco el objetivo de vida, de dar un ejemplo de algo que a veces nos pasa. A veces
no me van a creer lo que les digo ahora, pero créanme, a veces uno hace un error. Bueno, a ustedes no les pasa, pero tienen un amigo que le debe pasar. A veces uno se equivoca, comete un error, o incluso podemos llamarlo una transgresión. ¿Sí? En hebreo se dice het. Vos de repente cometés un het. ¿Se acuerdan que het es desvío? La vida es ir por un camino, vos tenés que ir caminando por acá para que todo salga bien. Venías por Libertador y te fuiste en, eh, no sé, en Coronel Díaz. Doblaste, te desviaste de tu camino. Bueno, eso que se llama transgresión, o que podemos llamarlo hice algo malo o me equivoqué, es lo más probable que vuelva a tu mente una y otra vez. Entonces pasa el día, llegas a la noche y te querés acostar y empezás a pensar, ¿cómo hice esto? ¿Qué mal que estuve? O bueno, te empezás a justificar por qué lo hiciste, o empezás a encontrar excusas de por qué lo tenías que haber hecho y no te quedó otra. Y entonces tu cabeza sigue transgrediendo todo el tiempo que tiene esa transgresión presente. Y eso te carga un dolor o una angustia importante, que te produce que no puedes descansar, que te genera algún tipo de malestar corporal, y eso cada uno se conoce, ¿no? Algunos deben saber que esas cosas van a la espalda, otros deben darse cuenta que esas cosas le van al estómago, otros se van a dar cuenta que eso le va a un dolor de cabeza, a la cabeza. A cada uno le juega distinto, pero juega. Uno cuando se conoce se da cuenta que está empezando a tener algún tipo de manifestación por ese rumiar que tiene de eso, que se equivocó, que hizo mal o lo que fuera. Entonces, yo creo que ahí te ves a vos mismo sin valor, te ves a vos mismo culpable, te ves a vos mismo de una manera tal que no te gusta lo que ves, pero sos vos. Y entonces te cuesta recuperarte de ahí. Y es ahí donde elegís esconderte. Y te escondes. Y por eso algunos se llenan de actividades para estar distraídos y no pensar y no detenerse, no quedarse con uno mismo. No te quedes quedar solo, porque estar solo es volver a conectarte con ese que no te gusta. Entonces, algunos generan actividades, otros generan distracciones y otros generan adicciones. Son estrategias diferentes de acuerdo a cuánto te cuesta y te duele lo que te pasó, lo que hiciste, y de acuerdo a cuánto te querés esconder y cuánto te cuesta esconderte. Algunas personas con algo más sencillo, más chiquito, otros con cosas un poquito más fuertes, depende de qué estemos hablando. Pero el mecanismo es el mismo. Y cuando hacemos eso, nuestra mente no para y está llena, inundada de pensamientos, de ideas y de toxicidad. No hay manera que esa mente esté bien. No hay forma de tener Ishub Adaat. No hay forma. No vas a tener muchos momentos de Ishub Adaat. Vas a dormirte cuando estés rendido y cansado sin más, no poder. Y te vas a levantar abrumado o pesado porque dormiste desde un sueño de mucha profundidad, porque si no, no te podías dormir. Y entonces esas cosas en general nos repercuten y nos afectan. Y entonces estás atrapado, te deprime, te angustia, te saca fuerzas. Y en algún momento decís, yo no quiero seguir así. No puedo seguir haciéndome el que está todo bien. Como dicen mis hijas, no puedo fingir demencia. No puedo fingir que está todo bien y hacer de cuenta que no pasa nada. Y no, tengo que parar un poco y empezar a sacarme esa careta, que es lo que empezamos a hablar al principio, empezar a verme de verdad, a tomarme un tiempo para que esos pensamientos, los que inundan para distraerme, se corran, abran espacio y yo pueda ver y conocerme y entenderme un poquito más. Y si lo haces, te vas a dar cuenta que sos un poco más fuerte de lo que pensabas. Y que si cometiste un error no es el fin del mundo y que hay cosas que puedes hacer con eso, que podrás
repararlo, que podrán entenderte que te equivocaste, que no es tan grave, que no se juega tu ser, tu vida y tu ser buena persona en eso. Mucha gente no entiende que la vida no es una foto, es una película. Yo no puedo pensar, ah, mirá, hice esto mal. Pum, foto. Fabián, el que hace las cosas mal. Porque yo tengo 53 años de película, no una foto. Y si vos me conocés hace 10, 15 o 20 años y me viste 1200 veces en ese tiempo y una vez te traté mal, pero 1129 más, o no sé ya qué número dije, te traté bien, yo tengo que poder saber que hay una película que te puedo llamar y decir, mirá, justo estaba nervioso, te contesté mal, estuve mal, pero te pidió perdón. Uno puede trabajar esas cosas y no empezar a angustiarse. Uy, a partir de ahora todos van a decir que yo soy un maleducado, soy un enojoso, soy un cabrón. ¿No? Uno tiene que poder despegarse de esa mirada con el error. Por supuesto que ahora puse un ejemplo muy sencillo de que te contesté mal. Hay cosas un poquito más fuertes, hay cosas un poquito más importantes, pero que también se tratan de esa manera. Si, si me la guardo y me la repito, no voy a estar bien, voy a estar peor. No es lo bueno. El, el mecanismo de la meditación en parte puede ayudarme a eso. Y además te vas a dar cuenta que no lo podés callar, que va a estar, que está ahí, que está presente en vos. Lo que no tenés que hacer es identificarte con eso. Vos no sos eso, vos no sos ese error, vos no sos esa equivocación o ese desvío. Vos sos el que una vez o dos o tres se equivocó. No sos la equivocación. Y entonces, cuando podés separar esas cosas, vas a darte cuenta que empezás a manejar y a transitar esa dificultad que tenés. Y quizás puedas empezar el camino que te va a llegar a tener un poco más de Ishubadaat. Eso que todos buscamos y que nos va a permitir descansar un poco mejor, estar más tranquilos, no cargar mochilas, no tener dolores y estar un poco más livianos en el mundo. Así que la mejor técnica es aprender a mirar, a contemplar, a verlos, no asustarnos, no esconderlos y a partir de ahí, tomando más conciencia, vamos a empezar a encontrar ese camino. Entonces les quería contar como pequeño cierre que un día fueron a verlo al Baal Shem Tov, espero que todos conozcan al fundador del hasidismo, un rabino que en el siglo XVIII, 1760, 1750, 1740, por esa época, en lo que hoy es Ucrania, Rusia y Polonia, generó un movimiento llamado hasidismo, que encontró rabinos carismáticos que iban caminando, transitando, formando comunidades, y usaban a los cuentos como un mecanismo sencillo de enseñanza, pero que tiene como base muchas ideas hasídicas en la Kabbalah, la mística judía. El hasidismo es un intento de tomar ideas profundas de la Kabbalah, transformarlas en algo sencillo para que cualquiera pueda entenderlo. Entonces, muchos de los cuentos hasídicos encierran ideas místicas judías puestas en una bandeja de plata que te hace fácil y sencillo entender. Y ese Baal Shem Tov tenía un grupo de Hasidim, y Hasidim son esos piadosos que siguen a un rebe. ¿Sí? Cuando hay un rebe, hay Hasidim. Los Hasidim son los piadosos que siguen al rebe. Entonces, esos Hasidim eh, le preguntan al Baal Shem Tov si cómo hacen para eh, descubrir si alguien que se hace llamar tzadik es un tzadik o no es un tzadik. Sí, acuérdense que yo los ubico un poco en el tema porque a veces contamos cuentos hasídicos, pero no le prestamos mucha atención. Acá me interesa que entiendan de dónde viene cada una de estas cosas. El mundo de ese movimiento busca siempre encontrar un tzadik para seguirlo, para aprender de él. Es un mundo que cree
en que algunas personas son tzadikim y otros, la mayoría, son seguidores de los tzadikim. Entonces, cuando alguien se proclama y dice yo soy un tzadik, no está solamente hablando de él, está queriendo que el resto lo siga, está queriendo que el resto lo reverencie, que es lo que hacen hasta el día de hoy los Hasidim con su rebe. Entonces, le preguntan al Baal Shem Tov, ¿cómo saber si alguien es un tzadik? ¿Cómo nos damos cuenta que él es realmente así? Entonces, él dice, mira, te voy a dar una técnica, dice el Baal Shem Tov. Vos hacele una pregunta y te vas a dar cuenta. Pregúntale, vos, tzadik, cuando rezás, ¿alguna vez te aparece un pensamiento malo, negativo en tu cabeza? Vos que sos una persona que tiene Yeshuadat, que sos una persona que ya trabajó sobre sí mismo y que corrigió todo y que hoy solamente tiene pensamientos puros, dignos y elevados, o te puede aparecer un pensamiento malo. Y suponiendo, tzadik, que te aparece un pensamiento malo, ¿cuál es la fórmula para eliminarlos? Bueno, si ese tzadik te dice, A, nunca me aparece un pensamiento malo. B, bueno, de vez en cuando me aparece, pero esta es la fórmula para eliminarlo, no es un tzadik. ¿Por qué no es un tzadik? Porque te mintió. ¿Y qué es lo que nos quiere decir el Baal Shem Tov con este sencillo y simple cuento? Que por más que vos hoy tomes la decisión, o ya tomaste hace un tiempo, de que vas a dedicarle 40 minutos por día de tu vida a meditar, y vas a ser una persona que toma esto en serio y lo practica y se enfrenta y se mira de verdad y trata de ir descubriendo esas cosas que todos tenemos que nos angustian, nos preocupan, nos dan miedo, nos dan angustia, nos dan, perdón, quise decir ansiedad. Si nos pasa eso, por más que trabajemos en nuestro ser tanto tiempo por día, todos los días, igual van a aparecer. Nadie puede llegar al grado tal de que nunca le va a aparecer un pensamiento negativo. La diferencia es que algunas personas cuando aparecen eso, se enganchan en eso y lo creen y viven con ese pensamiento tratando de ocultarlo, pero está presente y hace daño. Y otros cuando aparece, lo miran con luz para darse cuenta si realmente es algo nuestro o si es simplemente algo que no tenemos que prestar atención. Y si es nuestro, decidimos qué hacer con él. Y al decidir qué hacer con él, empezamos a dejarlo de lado, porque lo trabajamos, porque nos ocupamos, porque lo reparamos. Quizás la mejor enseñanza de nuestra Kabbalah en nuestros días es que no miremos a los demás como tzadikim, veamos la grandeza que hay dentro nuestro y tratemos de trabajar en ella. Y no tengamos hacia afuera una mirada de admiración y una mirada de desprecio hacia adentro. Todos tenemos el potencial de acercarnos a ese lugar, depende de que decidamos trabajarlo. Y trabajando no significa que lo seamos, significa que nos vamos acercando cada vez un poquito más. Y eso, amigos, nos da Yeshuadat. Eso nos da tranquilidad en nuestra cabeza, eso es tranquilidad en nuestro descanso y eso nos permite a nosotros estar mejor. Bueno, de eso les quería hablar hoy. Abro, como hice la semana pasada, a ver si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna idea para compartir con los demás. Quien quiera hablar tiene que desmutearse, acuérdense, están todos muteados, pero si alguno quiere hablar, se desmutea y los escucho, si alguno quiere. Y si no quieren hablar, también pueden escribir en el chat. Pero, ¿alguien tiene algo? Bueno, se ve que durante mucho tiempo no permití la participación y ya nadie participa. Los que quedaron en el grupo son los que no hablan. Así que bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, los saludo, me despido, nos vemos en Shabbat y nos reencontramos el próximo miércoles. ¿Les parece bien? Bueno, que estén bien.
que descansen y nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Bueno, gracias.